¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 18 de Viviendo en Caos, el podcast donde platicamos de forma honesta, cínica y sin corrección política sobre conceptos, ideas, eventos de la historia y personajes relevantes que en su conjunto nos explican cómo carajos terminamos viviendo en caos. Yo soy Luis García y el día de hoy me acompañan José Rafael, el Rafa, que hace su entrada triunfal, y el amigo Omar, que hace su entrada triunfal también. Ya, dos grandes invitados, grandes y frecuentes invitados de este podcast que nutren con su conocimiento y su insensatez este podcast, lo cual se los agradezco un buen. Y pues... ¿Grandes por gordos o grandes por viejos? Por ambas cosas. Los encuentran en Twitter como @caesarex, @TheAmazingHomies, y a mí me encuentran en casi todos lados como @viviendo en caos. En otros lados me encontrarán borracho. Pinche tío, ya hasta cambiaste la intro, güey. Ya está un poquito más elaborada porque la idea es como vamos aprendiendo de nuestros errores. Pues bueno, el día de hoy les voy a platicar de algo bien interesante. Como sabemos, el humano depende de forma vital para la sola existencia del ser humano del sol. Durante mucho tiempo el humano, hace muchos años, realmente se dedicaba a entender esa fuente de calor y luz como un dios, lo concibió como una deidad. Sin embargo, aprovechar la forma directa del sol para el beneficio del humano se remonta también a culturas ya un poquito antiguas, como fue en Egipto y Grecia, sobre todo las primeras, donde las mentes más sobresalientes se dieron cuenta de que podían utilizar eso para muchos otros propósitos, no nada más para, pues, nada más para ver de día, ¿no? Básicamente. Una de ellas, y uno de esos efectos o de esos beneficios que encontraron, uno de los más antiguos que tenemos y que es una prueba de que el ingenio del humano siempre ha sido muy bueno, sigue vigente al día de hoy, y es simplemente cómo encienden el fuego olímpico, ¿no? El pebetero del fuego olímpico se sigue prendiendo por medio de objetos cóncavos reflejantes, a través de los cuales se aprovecha el rayo del sol para maximizar esa energía. Y pues bueno, la búsqueda de este beneficio sigue existiendo, pero realmente cuando se empezó a aprovechar ya como de una forma un poquito más, vamos a llamarlo así, no tan empírica, sino más como científica, fue en 1868. Cuando se desarrollaron los primeros sensores solares, y apoyados en ese adelanto tecnológico, vamos a llamarle así, porque al final del día eso era, creó un hombre llamado John Ericsson, sí, ese Ericsson, el que hoy ubican como celular, John Ericsson, diseñó en 1870 un colector parabólico que se ha seguido usando por más de 100 años. Es decir, ese colector parabólico permite captar por medio de reflejos la luz hacia un solo centro, ¿no? En 1878, durante un evento de la Exposición Universal, la Exposición Universal era como un gran evento de la ciencia que se hacía sobre todo en Europa, obviamente. Y en 1878, un hombre llamado Agustín Muchut, era un profesor de matemáticas, presentó un receptor solar de 20 metros cuadrados. Obtuvo la codiciada y siempre bien deseada medalla de oro, o medalla dorada, le llamaban así, por el aprovechamiento de la energía para convertirla en electricidad, básicamente. En ese momento, él terminó su presentación y sus frases diciendo que el carbón era un recurso que algún día se iba a agotar y que el sol era el futuro de la energía. 1878, para que se lo aprendan. Después, en 1891, un hombre llamado Clarence Kemp inventó y patentó el calentador solar. Básicamente era un tubo pintado que, al estar expuesto a los rayos del sol, tenía una caja interna de vidrio. Esa caja se calentaba y, al pasar el agua a través de los tubos,
era suficiente como para calentar algunos litros de agua y con eso poder bañarse con agua caliente. 1891 fue cuando la gente se empezó a bañar con agua caliente sin tener que utilizar carbón para calentar el agua. Ninguno de esos personajes realmente fue tan ambicioso como un hombre llamado Frank Schumann, quien en 1911 creó y fundó su empresa Sun Power Corporation, creando así la primera planta solar en 1911, generando 20 kilowatts. Y al año siguiente, en 1912, logró generar 88 kilowatts utilizando el mismo método de la compañía, pero en un lugar mucho más apto y con más sol, que fue Egipto. De ahí tenemos un salto enorme, como todas estas cosas de la historia siempre pasan, dejamos de innovar, simplemente, sí, ya está, ¿no? Y empezamos a... sí, ya jaló, güey. Sí, ya. Pásate el siguiente código, güey, y después ves cómo lo conectas. Exactamente, así fue así como de, mira, ya, está bien, qué chido, güey, pues perfecto, güey. De ahí no volvieron a tocar, a nadie le interesó la energía solar, por así llamarlo, hasta principios de los 70s, donde de 1911 a 1970, en Estados Unidos se llegó al gran número de 6 casas, sí. 6 casas eran las que se alimentaban de energía solar, güey. En 59 años eso fue lo que se logró. Básicamente por 60 años el ser humano le valió 3 paneles solares de reata la energía fotovoltaica, güey. Simplemente por una razón. El carbón y petróleo servían para quemarse y con eso simplemente generaban electricidad. Hay un chingo de carbón, un chingo de petróleo, vamos a quemarlos. No necesitamos energía solar. Todo esto cambió, o lo que los gringos les gusta decirle como el game changing, ocurrió en 1973. Un país llamado Israel recibió un ataque de unos países unidos cercanos que se conoció como República Árabe Unida. Estas armas fueron suministradas, adivinen, por Estados Unidos. Era para ver si no había bombas nucleares ahí. Así. Sí, estábamos revisando. O sea, es un chequeo de rutina, básicamente. Sí, que es una guerra. No. Fueron a revisar la próstata, güey. Sí. Entonces, Estados Unidos financió con armas a la República Árabe Unida, que eran en realidad 4 o 5 países juntos, atacaron a Israel, y esto provocó una fuerte indignación. Este evento se conoció como la Guerra de los 6 días, pero lo que realmente resultó de esta Guerra de los 6 días es que se generó una organización de países explotadores de petróleo, que hasta el día de hoy conocemos como la OPEP. Quizás este nombre les suene. Básicamente la OPEP es un grupo de países, que todos los países son productores de combustible fósil, de petróleo, o extractores más bien, porque no se genera sino se extrae, y ellos básicamente dictan por ahí los precios, ¿no? del petróleo. El bloque realmente, hubo un bloque de los países del Medio Oriente respecto a exportar petróleo, que solamente duró 6 meses, pero con esos 6 meses bastó para que el precio del crudo se disparara, se descontrolara en todo el mundo. Llegó en algunos lugares a incrementarse hasta en un 300%, en otros tenía caída. Hubo muchas empresas petroleras estadounidenses que se afectaron. A todos nos pegó, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí se tomó la decisión de que era un buen momento para empezar a aportar un poquito hacia esas energías que no dependían exactamente de combustibles fósiles, en este caso, petróleo. Hay 3 tipos de energía solar, ¿vale? Vamos a platicar un poquito de la energía solar. La energía solar se divide en 3 grandes grupos: la fotovoltaica, la térmica y la pasiva. Con Mazinger Z, güey. Esto de pasiva no es directa para nadie, no quiero que nadie se me vaya a ofender, pero vamos a explicar un poquito las energías. La energía fotovoltaica tiene un principio muy, muy simple, ¿no? La energía fotovoltaica se basa en que los rayos del sol impactan sobre una superficie de tipo panel, estos planitos que conocemos,
se absorbe por diferentes semiconductores. Uno de ellos, y el más importante en mayor cantidad, es el silicio. Los electrones que se alojan dentro de la estructura del silicio son golpeados por los fotones que vienen dentro de los rayos del sol. Al parecer, esto hace que se emputen los electrones y se empiezan a mover muy cabrón, y con eso se genera la energía directa, o DC. Y a través de un inversor de corriente lo convertimos en la energía alterna, o electricidad alterna, que es la que usamos en nuestras casas. Ese realmente es como el principio básico y lo más resumido que se puede hacer de los paneles solares. ¿Cómo funcionan los paneles solares? ¿Sale? La otra energía es la energía térmica. La energía térmica es un dispositivo que capta la energía a través de la radiación solar, que le pega directamente a unos elementos de anticongelante que recorren unos tubos. Ese líquido que ya está, que se calienta mucho, se llama glicol, está dentro de unos tubos, y un tubo interno pasa agua corriente, pero como esa cosa está muy caliente, lo que hace es que el agua se calienta muy rápido, y entonces simple y sencillamente es un calentador de agua, que también creo que este objeto lo conocemos perfectamente. Y por último, la energía solar pasiva. La energía solar pasiva básicamente es un conjunto de técnicas arquitectónicas. No trata de buscar decir quién está arriba de quién y quién está abajo de nadie. No es ese tipo de pasividad. Aquí estamos hablando de que son estructuras arquitectónicas, casas creadas de una forma en la cual se aprovecha al máximo la energía del sol para reducir, básicamente, que se reduzca el consumo de energía eléctrica en calefacción o en regular la temperatura. Esos son los tres tipos de energía solar de forma general. En 1992 se creó, en el marco de las Naciones Unidas, una convención del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, o CMNUCC. Esto fue el 9 de mayo de 1992. La idea era muy simple: buscar reforzar a escala mundial, acciones para resolver el cambio climático, ¿no? O el calentamiento global, como le conocemos hoy en día. En esta convención se llegó a un acuerdo. El acuerdo era reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y la idea era muy simple. Los países industrializados, que son los culpables de generar como el 80% de los contaminantes de todo el mundo, básicamente, tenían que reducir un 5% la emisión global entre 2008 y 2009 comparadas contra las emisiones que existieron en 1990. El acuerdo se firmó algunos años después, o sea, 5 años después, en diciembre. Se tardaron 5 años en ponerse bien de acuerdo qué porcentaje le vamos a bajar. Ya sabes, ¿no? Sí, seguro empezaron con que, no, primero que firme ese pendejo para que yo firme, güey. Sí, claro. O sea, todos estaban haciendo pendejos, todos se hicieron pendejos lo más que pudieron. Se tardaron 5 años en ponerse de acuerdo y firmaron en 1997 en Japón el acuerdo, y desde entonces esto, como lo firmaron en Kioto, se conoce como el Protocolo de Kioto, que probablemente lo han escuchado por ahí. El Protocolo de Kioto básicamente es esto que les acabo de contar. Es un acuerdo internacional. Están dentro, me parece que son como 200 países al día de hoy, para que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, buscando reducir los estragos del cambio climático. Ese es el Protocolo de Kioto. Se firmó en 1997. La Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones en un 8%, porque el 5% no es suficiente para nadie. Entonces dijeron, nosotros, yo creo que podemos dar el extra, ¿no? Entonces, claro, yo voy a dar el 8%, pero, como bien dice el dicho, nunca falta un gringuito en el arroz. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton, firmó el acuerdo en 1997. Sin embargo, es muy importante mencionar que para todos estos acuerdos internacionales se tiene que tener una ratificación. ¿Esto qué significa? El presidente o primer ministro de cada país tiene que firmar, y después el Senado o las cámaras de cada país tiene que decir sí, voto a favor, estoy de acuerdo, porque pues, todos sabemos que ningún país tiene un líder con poder absoluto y eso jamás va a ocurrir. No, otra vez. Entonces, como los amigos tienen que ratificarlo, pues resulta que Bill Clinton lo firmó
Pero el Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, ninguna de las dos cámaras, de hecho, jamás lo ratificó. Entonces, la adhesión de Estados Unidos al protocolo de Kioto fue realmente simbólica. Esto cambió en el año 2001, 4 años después, cuando entró George W. Bush Jr., y cambió de la siguiente manera. Básicamente, Estados Unidos se salió del protocolo de Kioto. En su declaración al salir, dijo que no se salían porque no compartiesen la idea de reducir emisiones, sino porque consideraban que las medidas que estaba tomando el protocolo eran insuficientes, güey. Entonces dijo, no, mira, güey. Claro. Ellos tenían la solución y no era suficiente, güey, ¿no? Obviamente, esto no tiene nada que ver con que la familia de George Bush sea 100% petrolera y tenga nexos, al parecer, con el hermano de Osama Bin Laden también en la explotación de pozos en el Medio Oriente. Pero bueno. No es una mera coincidencia. Son cosas que trae ahí, que acarrea la vida como coincidencias realmente, ¿no? Esas de los hermanos. Pero ¿cuál es el alcance real de la energía fotovoltaica? La realidad es que el día de hoy se encuentra muy, muy lejos de tener un impacto real en generación eléctrica. Es decir, la capacidad que tenemos hoy como planeta de generar energía eléctrica aprovechándola a través de estas placas fotovoltaicas es realmente muy poca. En el 2015 se hizo un estudio o se entregaron las estadísticas generales y se detectó que la energía fotovoltaica es la tercera energía limpia, es decir, es la tercera energía que mejor genera electricidad. Está debajo de la energía eólica, ya saben, estos ventiladores que le roban el aire a los pueblos indígenas y que hacen que el paisaje se vea muy pinche horrible. Y que hacen que el paisaje se vea horrible y asqueroso. Esos ventiladores enormes son los segundos generadores de energía limpia. Y la primera energía limpia, al momento considerada, es la energía hidroeléctrica. Como sabemos, en todos los países, en muchos países más bien, hay muchos generadores que tienen presas y que las presas generan electricidad, ¿no? Básicamente es como el general propósito. Las hidroeléctricas generan el 16% de la energía en todo el mundo, más o menos. Y la energía solar, al momento, solamente genera el 3.5% de la energía que se utiliza en todo el mundo. Y esto solamente obedece a una cosa simple y sencilla. Y lo dijo Teresa muchas veces, por el maldito dinero. Cochino dinero. Todo por el cochino dinero. En todo el mundo existen plantas termoeléctricas. Las plantas termoeléctricas existen de dos formas. Y las principales son las termoeléctricas de petróleo y las termoeléctricas de carbón. Estas plantas básicamente tienen un solo principio y es el principio mecánico de la revolución industrial, literalmente. Las plantas termoeléctricas lo que hacen es quemar petróleo o carbón mientras tubos de agua pasan por debajo del fuego, cerca del fuego, y lo que hacen es calentar esa agua hasta que se vuelve vapor. El vapor hace girar unas hélices que están por ahí en medio. Esto gira una bobina que convierte o que crea esta energía alterna. A través de condensadores y a través de inversores de corriente la convertimos en energía alterna. El vapor se condensa a través de rejillas de inflamiento y cae otra vez en el depósito de agua donde vuelve a correr como el proceso, ¿no? Comienza el ciclo de la vida, el ciclo sin fin que conocemos y realmente lo que vemos salir por esas hermosas torres es humo negro y siempre es humo negro porque se está quemando carbón, se está quemando petróleo. Básicamente ese es el principio de las plantas termoeléctricas. Súper limpio. Es perfectamente limpio, entonces es algo que nos remonta a la revolución industrial, básicamente ese es el pedo, ¿no? Y realmente aquí es donde surgiría como la primer duda en torno a las energías. ¿Acaso realmente es mucho más barato construir una planta que queme carbón a construir una gran planta enorme con un montón de placas de silicio para construir paneles solares y que esto nos genere energía? La respuesta simple es no. No es que sea mucho más barato crear una planta
una planta termoeléctrica que una planta fotovoltaica. ¿Y a nivel espacio, para que te generen la misma cantidad? Exactamente, eso es algo de lo que sí es muy importante hablar. A nivel espacio sí, porque una planta termoeléctrica normalmente necesita el espacio como de como de 2.5 hectáreas, pero para una planta termoeléctrica que te genere más o menos esa energía necesitas como 50 kilómetros cuadrados. Entonces, es sobre todo por el costo de producción o de construcción, no realmente por el costo que es la extensión del terreno, lo que siempre ha tenido por ahí un alto impacto. La energía fotovoltaica ya es más barata que la energía eléctrica en países como Alemania, Australia, incluso en Estados Unidos y en algunos países de Europa como España e Italia también. Es decir, es más barato aprovechar el sol que quemar carbón para producir electricidad. Esto en un estudio que arrojaron en el 2016 y se esperaba que para el 2021 fuera más barata la energía solar que la energía producida por carbón en China, India, México, Reino Unido, Brasil, y se esperaba que para el 2040 la energía del mundo llegara a ser un 75% más económica si la producíamos a través de paneles fotovoltaicos, pero, spoiler, en el año 2020 esto no está ocurriendo. Ni cerca. No, estamos muy lejos. De hecho, un estudio que sacaron el año pasado en Forbes se tituló, y me pareció el título excelente, México en la era de carbón. Así se titula el estudio y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto por qué. En México, se va a poner... ¿Ya están listos? ¿Ya están chidos para lo que viene? Ya viene el plot twist. Sí, yo ya hice mis actividades justo antes del podcast. El hombre que estamos viendo en pantalla es un empresario minero que también es senador por el partido político Morena. Se llama Armando Guadiana Tijerina. Ay, no mames. Él dijo que en México producir un megawatt utilizando energías renovables cuesta aproximadamente $1 millón, mientras que producir ese mismo megawatt con carbón cuesta $600,000. Y como todo en la política, esto es cierto y falso a la vez. Es decir, no es que sea más barato realmente generar energía quemando carbón, pero sí resulta más barata comparándola porque tiene subsidios. Es decir, el costo real es prácticamente el mismo, incluso puede ser más caro, pero como tiene subsidios, a la gente le cuesta más barato, ¿sale? Eso es lo que dice. Y el empresario y muy empresario y muy senador, nos platicó al respecto o continuó más bien su discurso fue que es una inversión menor, pero con la diferencia de que no vamos a depender del gas de Estados Unidos como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? El argumento fue que seguimos quemando carbón y seguimos comprando gas natural para quemarlo y con eso estábamos comprándole gas a los Estados Unidos para generar electricidad. Guadiana además expresó que las energías limpias como la solar y la eólica no van a resolver el problema de demanda que tiene el país, puesto que apenas generan o representan el 7% de lo que se necesita para México. Sobre los compromisos internacionales y las metas de la generación eléctrica limpia, agregó que habría una nueva norma oficial. Eso fue todo. Aprovechó para citar los casos en China, que consumen 900 millones de toneladas de carbón, y en Estados Unidos, que consumen 500 millones de toneladas de carbón al año, con lo que dijo literalmente textual, están echando a volar sus industrias. Pero aquí no acaba la historia de nuestro querido y amado senador. Aquí tenemos otra foto de él, por si no lo ubicaban bien. Un poco más tarde, en el año 2018, al inicio del gobierno entrante, Andrés Manuel López, muy obrador, dijo que se pretendía aumentar la producción de carbón y generar con ello más electricidad.
con este recurso fósil. Dijo, vamos a generar la electricidad que México necesita. Más tarde sabríamos y nos enteraríamos que un equipo de transición encabezado por Manuel Bartlett había estado trabajando desde el 2012, quién sabe por qué desde el 2012, con un plan que cambiaría las perspectivas. No voy a decir de cuál Comisión Federal de Electricidad. La CFE está, sí, no voy a implicar ahí a nadie. Una Comisión Federal. Una Comisión Federal de Electricidad, no voy a decir cuál. Una de las empresas que dan servicio eléctrico a México. Exactamente. Están comprando actualmente mediante un proceso de adquisición por adjudicación directa un total de 2 millones de toneladas de carbón a un grupo de empresarios, microempresarios y grandes empresarios, donde figuran familiares de un senador que se llama Armando Guadiana Tijerina. 2 millones de toneladas le están comprando al parecer al año, pero como siempre dijeron que esto va a ser bajo los principios de cero corrupción, cero coyotaje y dándole preferencia a los pequeños productores. Claro. Con la adquisición, con la adjudicación directa, güey. Sí, sobre todo por la adjudicación directa, y al final del día sí se detectaron ya organizaciones, estas empresas, donde sí están por ahí volando algunos nombrecillos del senador, algunos familiares, del senador, pero bueno. Pero esto no es como un tema únicamente de México. La realidad es que esto no es un tema de México. El G20, el grupo de los 20 países más con las mejores economías o las economías más grandes, el G20 es un grupo que son los 20 países, y juntos esos 20 países son el 60% de la población mundial y el 25% del PIB mundial. Ahí están países como Alemania, México, Brasil, Japón, Rusia, Estados Unidos. Y todos los países, absolutamente todos estos países, han firmado el protocolo de Kioto. En algún momento, algunos ya salieron, como lo sabemos, porque no ratificaron y después dijeron, no, ustedes no están haciendo el esfuerzo que el planeta... Se puede hacer más chingón. Esto se puede hacer bien, güey. The American way to do things. Entonces, vamos a mejorar el protocolo de Kioto, ¿no? A lo mejor es porque tiene Kioto. Si hubiera sido el protocolo de Los Ángeles, güey, a lo mejor le echarían más ganas. Uy, sobre todo de Los Ángeles. Pero bueno, este grupo de los 20, en realidad prácticamente todos en algún momento han firmado el protocolo de Kioto y se habían comprometido a reducir las emisiones en un 5%, ¿lo recuerdan? Bueno, pues la Overseas Development Institute, o la ODI, es un grupo de expertos con sede en Inglaterra y Gales, y publicó a mediados del año 2019 un informe titulado La subvención al carbón del G20, donde señalaba que los gobiernos del G20 aumentaron el gasto en la compra de carbón destinado únicamente para el uso de plantas termoeléctricas. Es decir, carbón que únicamente está pensado para quemarse, para hacer electricidad. El costo de las compras en el año 2014 fue de 17 billones de dólares. 17 billones de dólares comprando carbón entre el grupo del G20. Para el 2017, esta cantidad aumentó 30 billones, es decir, compraron 47 billones de carbón, güey. De los cuales 15 billones fueron bajo el concepto de estímulos fiscales y 20 billones fueron hechos únicamente por empresas paraestatales, es decir, empresas como no voy a decir cuál, Comisión Federal de Electricidad. Se esperaba que para el año 2020 esta cifra por conceptos totales fuera de 64 billones de dólares, cosa que al parecer sí se cumplió. El estudio terminaba señalando que las cifras podrían ser mucho mayores a las que estaban dando, ya que en muchos países del G20 aún carecen de transparencia sobre cómo subsidian de muchas formas y de contratos de adjudicación directa que tienen para la compra de este recurso. No, esto sí, déjame ir al baño y regreso, güey. Esto es porque estas son las mejores cantidades que pueden obtener con base en lo que hay de transparencia, porque, países como México, donde todo es transparente, nada son adjudicaciones directas, no hay compadrazgos, cero coyotaje y todas esas cosas, obviamente dimos todos los datos que se necesitan, pero pues realmente no es tanto. Pero, ¿cuál es la potencia
¿Y cuál es la potencia mundial real del Sol? ¿No? Nos preguntamos, y hace un rato Omar, por ejemplo, tenía el ejemplo perfecto. Sí, tal vez en costo es lo mismo, pero en extensión territorial, ¿hasta dónde podemos llegar? Que realmente creo que eso es lo que ha podido, de cierta forma, frenar todo este progreso que se podría haber logrado, porque realmente necesitas un tema ahí de espacio. Muchas de las personas que se oponen al uso de energías limpias argumentan casi siempre las mismas cosas, que se necesita una enorme inversión, esto ya vimos que no necesariamente es cierto, que se requiere una gran extensión de terreno para aprovechar realmente la energía fotovoltaica. Esto es cierto, pero hasta el espacio, bueno, es cierto, pero tenemos que considerar que depende del espacio de cada país, ¿no? Hay países que sí tienen la extensión territorial que podrían destinar para esto. Hay otros que aseguran que la demanda es insuficiente, que la demanda es mayor a la que se puede generar. Entonces sería insuficiente generar la energía para la demanda que existe en el mundo. Y otras corrientes en contra es que la cantidad del sol no es siempre constante. Es decir, y tienen mucha razón, no todo el año hay la misma cantidad de sol. Va a haber días en los que la potencia solar va a estar reducida por muchos factores, lluvia u otras cosas, y no se va a poder aprovechar de la misma manera. Pues sí, pero campechaneale, cabrón. O sea, no es como que se nos acabó la chela y se nos acabe el mundo, güey. Bueno, pues ya viste que prácticamente así nos pusimos como unos salvajes alcohólicos buscando cerveza porque no había, pagando 60 pesos por una caguama, pero no para las medicinas, ¿verdad? Contrario a todas estas afirmaciones que acabo de decir, la energía limpia es mucho más lograble de lo que se piensa. Un estudio realizado en el 2019 y presentado apenas el pasado julio, presentado de hecho y auspiciado el estudio por el Banco Mundial, arrojó datos que afirman y confirman que las personas pueden tener la energía suficiente a través de energías limpias. Por ejemplo, el estudio arrojó que hay 150 países en el mundo con condiciones para generar energía fotovoltaica y que el beneficio, costo-beneficio, es suficiente, o sea que sí sale. 150 países en el mundo tienen condiciones generales para utilizar la energía limpia. De estos, 70 países cuentan con excelentes condiciones, es decir, son capaces de generar la energía solar suficiente para cubrir la demanda de todo el país. 70 países en el mundo tienen esa capacidad. Y hablamos de capacidad económica, territorial y todo. Ahorita explicamos un poquito más. Estos países fueron clasificados así porque tienen baja estacionalidad. Esto significa que las épocas del año donde el sol se esconde detrás de la nube o hay muchas lluvias, no impacta tanto porque la energía que se crea cuando hay buen sol o hay un cielo muy despejado es suficiente para acumularla y después irla utilizando de manera, como dice el amigo Mark, científicamente campechana, ¿no? A huevo. De hecho, en el estudio así decía, campechana. La mayoría de los países tendría que destinar poco espacio para generar toda la energía que se requiere. Es decir, la extensión territorial no tendría que ser necesariamente tan grande, ¿no? Y esto es simple y sencillamente porque aquí vemos un pequeño mapita. Entre más rojo se ve las áreas, quiere decir que los países tienen mejores condiciones para generar estas energías fotovoltaicas, energías limpias, y también tienen menor costo. El mejor país del mundo para generar la energía eléctrica suficiente para cubrir la demanda del país es Etiopía, y solo tendría que destinar el 0.005% de su territorio nacional para instalar paneles solares, y con eso sería suficiente para generar toda la energía que necesitan. En México sería necesario destinar el 0.1%, o sea, una décima parte del 1%. Suponiendo o hablando del caso específico de México, donde el territorio es de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, más o menos, y que Sonora tiene un poquito menos del 10%, estaríamos hablando de que el estado de Sonora tendría que destinar 1% de su territorio, que podría o no ser desierto,
para instalar paneles solares y con eso sería suficiente para generar la energía que todo el país mexicano, todo el territorio nacional mexicano necesitaría. Ahí, tío, ¿sabes si la merma de transporte de la electricidad hacia los demás estados es despreciable? ¿O para eso se necesitaría un 1.2% del territorio, güey? Se necesitaría distribuirlo, pero mucho de lo que tiene el estudio que realizó el Banco Mundial, que además una de las cosas que tiene el estudio es que incluía que el costo de la producción o el costo, perdón, de inversión para la construcción de estas plantas podría salir del Banco Mundial. Yo sé, Jin, o sea, el Banco Mundial les dio la receta, güey, les dio todo y les dio hasta la lana. Nada más es que la quieran agarrar. Y con respecto a lo que dices, dependiendo de los países, como en este caso. Pues sí, güey, pero ahí se va a repartir la lana hacia el Banco Mundial. ¿A dónde chingados? No mames. Es que el tema ahí es que cada país podría pedir esa lana y el Banco Mundial se la destinaría para que cada país hiciera su parte. Y con respecto a lo que decías, la solución que propone el Banco Mundial es muy sencilla. En países donde los territorios son muy extensos, como en este caso, perfecto, el caso es de México. México tiene áreas en la parte del norte que son muy buenas para generar energía y también tiene en la parte del sur que pueden generar, pero eso costaría mucho pues llevar esa energía, ¿no?, a todo el país. Entonces lo que dicen es, no hagas toda la energía en el mismo lado. Generas una planta en el norte, de ahí le vendes una parte de esa energía al sur de Estados Unidos. Pones una planta pequeñita en un estado intermedio de tu país donde no necesitas tanta energía y en el sur generas otra que le puedes vender hacia el cuate del sur, ¿no? O sea, les dieron todo, güey. O sea, de verdad el estudio está muy completo y les da toda la solución. Pues nomás es de querer, ¿no? Hasta el dinero. Ahí está el dinero, hasta el dinero les están dando. O sea, el Banco Mundial en el estudio dijo que existen los fondos suficientes para ir construyendo esto y que en un lapso de 20 años el país sea fotovoltaicamente sustentable. Pero vamos a hablar de números. ¿Cuánto costaría construir una planta así o algo del estilo, ¿no? Porque al final del día, como todos sabemos, y como lo dijo Telesa, todo aquí tiene que ver con el maldito dinero. Entonces, ¿cuánto cuesta construir una planta de energía fotovoltaica y que dejemos de quemar carbón, que dejemos de comprar 2 millones de toneladas al año de carbón para generar la energía que el país necesita? Bueno, en la India terminó de construir la segunda planta fotovoltaica más grande del mundo en el año 2019. La extensión territorial total fue de 53 kilómetros cuadrados. La capacidad de generación es de 2.050 megawatts y el presupuesto final fue de 2.100 millones de dólares. ¿Sale? 2.100 millones de dólares. Más o menos la planta se ve así. Wow, parece un lago. Está enorme. Son 53 kilómetros cuadrados de puro panel solar. O sea, es una bestialidad, ¿no? En México, por ejemplo, se construye una planta termoeléctrica en Huexca, Morelos. Bajo protesta, los habitantes han dicho que se contamina mucho el agua, que se contamina mucho el ambiente, pero se considera una inversión, o se ha considerado una inversión de 20,000 millones de pesos, o sea, por ahí de 900 millones de dólares. Es decir, poquito menos que la mitad que costó construir esta bestialidad de la India. Y la cantidad que genera es de 622 megawatts, es decir, poquito más de una cuarta parte. Por menos de la mitad, por poquito menos de la mitad, estás produciendo un poquito más de una cuarta parte de lo que está generando esta planta fotovoltaica en la India. Esta es la planta de Morelos. Lo peor no es solo el costo de los 20,000 millones de pesos. Lo peor es que esta obra ha recibido inversiones desde el 2011 con el gobierno de Calderón, cuando se empezó la construcción, durante la gestión de Enrique Peña Nieto y
en el año actual. El licenciado, por favor. El licenciado don Enrique Peña, aunque se me canse el hocico, aunque me sangre el hocico de tanto hablar y me trabe al decirlo, es licenciado. El licenciado don Enrique Peña Nieto. Y finalmente en el año 2020 y 2021, sin importar que en el 2014 Andrés Manuel dijera en un meeting, solo a un loco se le ocurre construir una termoeléctrica en la tierra de Zapata, se le han destinado recursos en el paquete económico 2021 para la termoeléctrica de Morelos. Y pues esto nos deja claro algo que dijo Carlos Han González, la máxima del secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México entre 1990 y 1994, es que entre más obras, más obra. Y esto implica que los recursos que se han destinado para la construcción de esta planta superan prácticamente los 30,000 millones de pesos. Es decir, prácticamente ya estaríamos a unos 500 millones de dólares de tener una planta como la de la India, pero no la tenemos porque está más barato estar quemando carbón y estar contaminando, y porque pues si le metes lana, siempre hay forma de sacar lana. Así es que México de verdad está en la era del carbón y parece que esto va a seguir así un ratito todavía. Sí, todo pinta para que sí, por desgracia. Sí, digo, realmente esa es la información que traigo al respecto. Quería platicárselas un ratito y que se rieran conmigo de las barbaridades que hacemos, porque realmente al final del día seguimos en la misma y lo que sigue funcionando es lo de siempre, la lana, ¿no? Entonces, mientras haya gente de mucha lana con empresas vinculadas al petróleo y al carbón, o haya gente en el poder que para auspiciar esos negocios sigan destinando recursos y sigan generando estímulos fiscales para decir que sí voy a apoyar a las energías, pero tienen que ser con carbón, o que cancelen los proyectos de energías limpias, como acaba de ocurrir en la CFE, que acaban de echar para atrás los acuerdos que ya se tenían para estímulos fiscales en la generación limpia de energía. Pues esto va a seguir así un ratito. Así es que solo hay para rato. Pero claro, lo que necesitamos son políticos que tengan familiares con empresas de paneles solares, güey. Exactamente. Eso, güey, es lo que necesitamos, güey. Ese sería el gran cambio, güey. Sí, claro, sí. Si ahí hubiera la mordida, ahí estaríamos, invirtiéndole cabrón a ese pedo. Pues a lo mejor lo que nos ha faltado realmente es que por ahí algún hijo de un empresario ponga una empresa que extraiga de algún lado, pues de algún lado estas sustancias que se necesitan, ¿no? El glicol, o que saque por ahí silicio de algún lado, y cuando digan, güey, es que tengo un chingo de silicio, ¿qué hago? Güey, pues haz paneles solares. Entonces es cuando se va a empezar a impulsar la energía, porque realmente va a haber negocio de ese lado. Uh-huh. Pero, pues mientras las empresas de los amigos de los senadores, familiares de senadores, sigan siendo de petróleo y de carbón, todavía vamos a estar aquí un ratito con él. En la era de carbón, literal. En la era de carbón. El mundo, no es nada más de México. O sea, en México sabemos lo que sabemos, pero porque se les ha salido la información. Pero realmente Estados Unidos sigue apoyando a las energías no limpias, porque todos los políticos, sobre todo los republicanos, la mayoría, vienen de familias petroleras. O sea, todos los republicanos vienen de familias petroleras casi, ¿no? Entonces, mientras sea así, pues vamos a seguir quemando carbón para tener electricidad. Para poder hacer videollamadas, para poder hacer el podcast, necesitamos carbón. Esa es la realidad en México. Qué triste, de veras. Sí, no, eso realmente todo va a estar para rato. No hay como modo de cambio real rápido. A pesar del estudio del Banco Mundial y que el Banco Mundial ya les dio la receta y dice, ahí está la lana, es en el momento que ustedes quieran, realmente como dice Omar, hasta que los políticos no tengan familiares en la industria limpia, esto no va a jalar. Y realmente el problema de la industria limpia, creo que al final del día es que como se pueden hacer pocas tranzas, pues nadie le entra, si no ya le hubieran entrado, yo creo, ¿no? Sí, porque ¿cómo chingados compras energía solar en 200 pesos cuando realmente el costo es de 10, güey? Y con el carbón, o sea, sí, güey, o sea, todo es una pinche revoltedera entre la construcción, en la producción, en lo que te clavas, en lo que cobras
en los recibos de luz, güey. Es andarle revolviendo y revolviendo el atole, güey. Sí, le das varias veces vueltas, puedes cobrar. Y además, como tiene los subsidios de decir, es que si esa energía viene, o sea, si esa luz viene de que quemé carbón, te puedo descontar el 40%, pero si esa energía viene de paneles solares, no te descuento nada. O sea, de hecho, una de las cosas que echaron para atrás hace, creo que meses, porque eso fue a principios de año, cuando estaba el gobierno del licenciado don Enrique Peña Nieto, al menos en México, si tú instalabas paneles solares en tu casa y generabas un excedente, se lo podías pasar a la CFE y la CFE te tenía que pagar, que en realidad no te pagaban, sino como que te lo acumulaban para descontártelo al siguiente mes, cosas por el estilo. Pero eso ya se echó para atrás este año. Este año dijeron, si tienes un excedente, sí viene para acá, pero no te voy a pagar nada. Entonces, mientras no se generen los estímulos adecuados tampoco, ni siquiera las personas se van a interesar, porque ¿para qué quiere alguien, un individuo, gastar una buena lana en instalar paneles solares si no vas a tener ningún beneficio real, ¿no? O sea, al final del día tampoco a los ciudadanos se les da la opción de decir, sí quiero echar mi granito de arena, porque sí, tengo una industria o tengo una empresa y gasto un chingo de luz, pero de nada me sirve comprar paneles solares si me va a salir igual o me va a salir más caro, porque ahora resulta que si pongo paneles solares, además de eso tengo que poner un impuesto o tengo que pagar un impuesto adicional para asegurar y para el control de las vialidades y que no afecte la vista de los vecinos, etcétera. Entonces, le siguen poniendo trabas para seguir impulsando a México hacia la era del carbón. Todavía un ratito. Más para atrás y más para atrás. Además es una imbecilidad, güey, porque las plantas vamos a pensar que cuestan similares y la producción también, güey. El hecho de andar subsidiando, pues es una lana menos que tiene el gobierno, cabrón. Sí, pero esa lana menos que tiene el gobierno, en realidad se la estás subsidiando a los amigos que tienen empresas de carbón, güey. O sea, es correcto, güey. Realmente es por eso. Entonces, el subsidio es pasarle dinero a mis cuates, tal cual. Sí. Dinero para los compas. Entonces, y esos compas, pues reparten chingón, güey. Sí, claro, le llega a la empresa, pero también... Sí, baja y vuelve a subir, güey. Se regresa un poquito para acá y eso es lo que a veces nos importa más. Así es que eso era todo lo que les quería platicar y hacerlos enojar el día de hoy con México, el cara de carbón. El episodio de hoy se llama Viva México, Carbones. Porque está siendo publicado, bueno, aunque esto lo grabamos antes, está siendo publicado el mero 15. Entonces, Viva México, Carbones. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Omar, por acompañarme y escucharme en este desquiciadero que es siempre el país y el mundo. Entonces, sigan enojándose, sigan viviendo y pues viva México, ¿no? Carbones. Gracias, Rafa. Gracias, Omar. ¿Algo que quieran comentar? No, nomás chinguen a su madre en general. Así de, si usted tiene una empresa de carbón o de petróleo... y no me ha repartido a mí, chingas a tu madre. Pues muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y por vernos en este podcast. Recuerden, @KSRex, @TheAmazingHomies y @Viviendo en Caos. Por todos lados nos buscan, nos encuentran y si no nos encuentran es porque no queremos que ahí nos vean. Muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden compartir y darle like y todas estas cositas que salen por ahí. Likes ahí. No, hazle así, Omar, porque tú estás abajo, hazle así. Aquí en los comentarios.